Imagina que estás sentado en el porche de tu casa. Es una tarde cualquiera. El cielo tiene ese tono anaranjado que solo aparece cuando el sol empieza a caer. Hay silencio, un silencio perfecto. Y entonces miras hacia arriba, hacia esa estrella que ha estado ahí desde antes de que existiera la primera célula viva en este planeta. Y no lo sabes todavía, pero el sol acaba de morir. Hace exactamente 4 segundos. Y tú estás ahí, respirando, parpadeando, completamente ajeno a que la luz que te toca la cara en este momento es el último regalo de una estrella que ya no existe. Tienes 8 minutos y ni siquiera lo sospechas. Eso es lo primero que necesitas entender. La luz del sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta la Tierra. Eso significa que cada vez que miras al cielo, no estás viendo el sol como es ahora. Estás viendo un fantasma, una imagen del pasado viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Si en este instante el sol se apagara, si el núcleo colapsara, si toda la fusión nuclear que mantiene viva a esa esfera de fuego se detuviera de golpe, tú seguirías viendo luz, seguirías sintiendo calor, seguirías creyendo que todo está bien. 8 minutos enteros de una mentira cósmica. Y cuando esa mentira termine, lo que viene después no tiene nombre. Pero vamos por partes, porque lo que pasa en esos 8 minutos dentro del sol es algo que tu cerebro no está diseñado para procesar. El núcleo del sol es un infierno de 15 millones de grados. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio mediante fusión nuclear. Esa energía es lo que empuja hacia afuera, lo que mantiene al sol inflado, lo que evita que toda esa masa se colapse sobre sí misma por su propia gravedad. Es un equilibrio brutal, un pulso de guerra entre la fuerza que quiere aplastar y la energía que quiere explotar. Y ese equilibrio ha durado 4.500 millones de años. Pero si la fusión se detiene, si ese motor se apaga, la gravedad gana, y la gravedad no negocia. Sin la presión de la fusión empujando hacia afuera, las capas exteriores del Sol empezarían a caer, no lentamente, no con elegancia. Estamos hablando de una masa que equivale a 330.000 veces la Tierra, colapsando hacia su propio centro a velocidades que desafían la imaginación. La sonda Parker de la NASA se acercó al Sol a 600.000 kilómetros por hora y ni siquiera rozó la superficie real. Lo que pasa dentro, en el corazón de esa estrella, ocurre a una escala donde las palabras dejan de funcionar. Pero aquí está el problema. Tú no ves nada de esto. Tú estás en tu porche, y el cielo sigue naranja, y el aire sigue tibio, y los pájaros siguen cantando. Los últimos fotones que el sol emitió antes de morir todavía están viajando hacia ti, todavía están cruzando el vacío del espacio, todavía llevan la promesa de un sol que ya no existe. Y esa es la parte más aterradora. No es la oscuridad lo que debería darte miedo, es la normalidad. Esos 8 minutos en los que todo parece perfecto son la mayor trampa que el universo podría tenderte. Y se pone peor, porque la luz no es lo único que viaja desde el sol. La gravedad también lo hace. Y aquí es donde la física se convierte en pesadilla. Einstein demostró que la gravedad no es una fuerza instantánea. Se propaga a la velocidad de la luz. Eso significa que si el sol desaparece, la Tierra no lo sabe de inmediato. Durante esos 8 minutos, nuestro planeta sigue orbitando alrededor de algo que ya no está ahí. Estás dando vueltas alrededor de un cadáver gravitacional, un ancla fantasma. Y cuando la señal finalmente llegue, cuando el espacio-tiempo se entere de que el sol se fue, la Tierra deja de orbitar. Así, sin transición, sin aviso, sin freno, nuestro planeta sale disparado en línea recta hacia la oscuridad del espacio interestelar como una piedra que suelta la cuerda de una onda, a 107.000 kilómetros por hora, sin dirección, sin destino, sin retorno. Pero esa ni siquiera es la peor parte, porque antes de que te des cuenta de que estás a la deriva en el cosmos, lo primero que notarás es la luz, o más bien la ausencia de ella.
Minuto 8. El sol se apaga en tu cielo, pero no como un atardecer, no como una nube que lo tapa. Es como si alguien cortara un cable. Un segundo está ahí y al siguiente, oscuridad. Total, absoluta. El tipo de oscuridad que no has experimentado nunca, porque incluso en la noche más cerrada, siempre hay luz reflejada del sol en la luna, en las nubes, en la atmósfera. Pero ahora no hay nada que reflejar. La luna se apaga como una pantalla sin corriente. Las estrellas siguen ahí, sí, pero son tan distantes, tan débiles, que el cielo se convierte en algo que solo puedes describir como un abismo. Estás mirando al vacío, y el vacío por primera vez te devuelve la mirada. Y aquí es donde todo cambia. El frío no llega de inmediato. Eso es lo que la gente no entiende. La Tierra tiene una atmósfera, tiene océanos, tiene masa térmica. Es como una taza de café caliente en una habitación helada. Se enfría, pero no al instante. En la primera semana sin sol, la temperatura superficial del planeta caería a unos 0 grados centígrados. Suena sobrevivible, suena manejable, pero no lo es, porque el frío no es el problema. El problema es la cadena de eventos que desata. Las plantas dejan de hacer fotosíntesis de inmediato. Sin luz, no hay conversión de dióxido de carbono. Las cosechas colapsan en días. El fitoplancton del océano, esos organismos microscópicos que producen más de la mitad del oxígeno que respiras, empiezan a morir en semanas. El oxígeno no desaparece de golpe. Hay suficiente en la atmósfera para siglos, pero la base de la cadena alimentaria se desintegra como un castillo de naipes al que le quitas la primera carta. Todo lo que come depende de algo que necesita luz. Y la luz se fue, pero el frío sigue cayendo. En un mes la superficie está a menos 30 grados, en un año a menos 70. Los océanos empiezan a congelarse por arriba, pero aquí hay algo que la ciencia descubrió y que suena casi como un milagro oscuro. El hielo actúa como aislante. Las capas más profundas del océano, calentadas por la actividad geotérmica del fondo marino, podrían permanecer líquidas durante miles de millones de años. Ahí abajo, cerca de las fumarolas hidrotermales donde el agua hierve por el calor del manto terrestre, la vida bacteriana podría sobrevivir. Organismos extremófilos que no necesitan sol, que no necesitan fotosíntesis, que se alimentan de químicos y calor. La Tierra sin sol no sería un planeta muerto. Sería un planeta con un latido enterrado bajo kilómetros de hielo. Un corazón diminuto y terco, bombeando vida en la oscuridad más absoluta. Pero tú no estarías ahí para verlo, porque en la superficie de la atmósfera misma empieza a colapsar. Suena como ciencia ficción, pero no lo es. A temperaturas suficientemente bajas, los gases que forman el aire empiezan a licuarse. Primero el dióxido de carbono, que se solidifica a menos 78 grados. Después, si la temperatura sigue bajando lo suficiente durante miles de años, el nitrógeno y el oxígeno mismos podrían condensarse. Imagínalo, el aire que respiras cayendo del cielo como lluvia, charcos de oxígeno líquido en el suelo, nitrógeno escarchado en las ventanas. No estás en un planeta, estás en un laboratorio criogénico del tamaño de un mundo, y nadie va a venir a sacarte. Y aquí es donde la escala se vuelve insoportable, porque mientras la Tierra se congela y se aleja, el sistema solar entero se desmorona. Sin la gravedad del Sol, cada planeta sale disparado en su propia dirección. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, todos se pierden en trayectorias independientes hacia el vacío interestelar. Los asteroides del cinturón entre Marte y Júpiter se dispersan. Las lunas se separan de sus planetas cuando las órbitas se distorsionan. Es el fin de un sistema que funcionó con precisión mecánica durante 4.500 millones de años, desmantelado en minutos, como un reloj al que le arrancas el muelle.
Las piezas siguen existiendo, pero la máquina ya no funciona. Pero se pone todavía peor, porque hay algo que casi nadie menciona. La Tierra lanzada al espacio interestelar no viaja hacia un destino, viaja hacia la nada. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4.2 años luz. A la velocidad a la que la Tierra viajaría, tardaríamos decenas de miles de años en acercarnos a cualquier otro sistema estelar. Y las probabilidades de ser capturados por la gravedad de otra estrella son tan absurdamente bajas que los astrónomos las consideran estadísticamente nulas. Seríamos un planeta errante, un mundo a la deriva en la oscuridad entre las estrellas, sin sol, sin rumbo, sin futuro. Y lo más perturbador es que estos planetas existen. Los astrónomos han detectado planetas errantes vagando por la galaxia, mundos que alguna vez orbitaron una estrella y fueron expulsados. Algunos estudios sugieren que podría haber miles de millones de ellos solo en la Vía Láctea, mundos congelados, mundos muertos, mundos que alguna vez tuvieron atardeceres. Y eso te deja con una verdad que no puedes ignorar. Todo lo que conoces, todo lo que has construido, todo lo que has amado, existe porque una bola de gas a 150 millones de kilómetros decidió seguir ardiendo. No hay plan detrás de eso. No hay intención. No hay garantía. El Sol no sabe que existes. Nunca lo ha sabido. Es una reacción nuclear que lleva 4.500 millones de años en marcha y que un día, inevitablemente, se va a detener. No mañana. Probablemente no en 5.000 millones de años. Pero se va a detener. Y cuando lo haga, esos últimos 8 minutos serán los más hermosos y los más crueles que la humanidad podría experimentar. 8 minutos de luz falsa, 8 minutos de calor prestado, 8 minutos en los que el universo te deja creer que todo está bien antes de enseñarte lo que siempre fue verdad, que nunca estuvimos seguros, que nunca tuvimos el control, que siempre fuimos algo pequeño, algo frágil, algo temporal, flotando en la orilla de una galaxia que ni siquiera sabe que estamos aquí, y que esos 8 minutos, ese retraso absurdo entre la muerte de una estrella y el momento en que lo descubres, no son un error del universo, son su firma, su manera de recordarte que en la escala del cosmos tú eres el parpadeo, y el sol, con toda su furia y toda su gloria, también lo es.